Bueno, les agradezco la invitación primero. Bueno, son momentos difíciles. Fíjense, a mí no me pasa inadvertido que cuando dicen haber participado del debate público de la Argentina, pongan los 4 años del macrismo como ejemplo. Entiendo que es porque fue el momento de mayor soledad para todas y todos, y tanto personal como intelectual, ¿no? Porque costaba mucho encontrar voces que nos expresaran, pero también porque parecía que la sociedad y la opinión pública iban en una dirección contraria de la que nosotros nos hubiésemos imaginado por ahí en el 2015, ¿no? Y fueron momentos difíciles y entiendo que eso seguramente construyó un vínculo que con muchos de ustedes, que tengo la suerte de cruzármelos en algunas actividades, siento que es un vínculo fuerte y poderoso, así que para mí también fue muy importante recibir el apoyo de compañeras y de compañeros que me hacían sentir que yo tampoco estaba solo, porque la sensación de desamparo y de incertidumbre, les quiero decir, que siempre es mutuo, ¿no es cierto?, para todos los que defendemos las ideas de la igualdad, del desarrollo económico, y que sentíamos además que estaban armando una operación de persecución política sobre el cristinismo y sobre Cristina en general, en particular. Así que, desde ese primer lugar, aclararles eso. Segundo lugar, decía que no se me pasa por alto que la coyuntura actual nos genera mucha angustia también, porque en el debate público hoy de la Argentina nosotros aparecemos también defendiendo a la defensiva, pero con dificultades para instalar temas de agenda, con dificultades para tomar la iniciativa política. Y entonces eso lleva a que muchas compañeras y muchos compañeros por ahí, no digo que pongan en crisis su militancia, pero sí que sientan que es necesario reafirmarla a partir de algún tipo de reflexión o a partir de algún tipo de acompañamiento como el que estamos teniendo esta tarde. Así que quisiera decir en primer lugar que el contexto en el cual nos toca hacer política hoy es un contexto verdaderamente excepcional. A todos nos hubiese gustado que no exista pandemia, que no exista la guerra, para poder llevar adelante el programa que nos habíamos comprometido en el 2019. Pero la verdad es que la pandemia alteró muchísimo el escenario económico de la Argentina y político, y también el ideológico, y hoy la realidad es mucho más adversa de la que soñamos cuando asumimos el gobierno al principio de la gestión. Adversa, primero porque las condiciones macroeconómicas empeoraron lo que ya existía, y entonces el 6,7 de inflación de ayer seguro es una bomba para todos y para todos. En segundo lugar, porque en términos políticos además eso está provocando tensiones hacia el interior del Frente de Todos que a los militantes nos incomodan, porque el problema de la inflación se le suma la tensión que se deja ver en cada una de las declaraciones públicas de varios de nuestras compañeras o de nuestros compañeros, y nos ponen en un lugar muy incómodo frente a los amigos o amigas que tenemos que por ahí no son del Frente de Todos y que miran azorados cómo se pelean algunos dirigentes y que incluso cómo la derecha utiliza los argumentos nuestros para atacarnos a nosotros mismos. Y en tercer lugar, que es lo que más me preocupa, creo que después de la pandemia hemos visto una suerte de giro hacia la ultraderecha de un sector de la sociedad que está poniendo en crisis el contrato social, los fundamentos del contrato social. En la Argentina habíamos avanzado hacia un consenso alrededor de una suerte de un conjunto de políticas que nos parecía que habían llegado para quedarse. Una de las que más me parece que sobresalían era la política previsional. O sea, después de lo que fue la heroica recuperación de los fondos de jubilaciones de las AFJP y la construcción de uno de los programas sociales más importantes de la gestión de Cristina, que fue la inclusión jubilatoria, que permitió que tuviéramos el 97% de cobertura previsional, siendo el país de América Latina con más cobertura de todos, uno suponía que esos consensos que se habían alcanzado en la democracia ya habían llegado para quedarse. Entonces, escuchar, porque en definitiva esto que les voy a contar ahora es lo que estamos escuchando, con otras palabras, pero exactamente lo mismo, que hay dirigentes que tienen alta imagen pública y alta intención de voto, que proponen volver al régimen de la CFJP, a un sistema de capitalización individual que ya vimos cómo fracasó, no solamente porque no cumplió el objetivo que se había propuesto, sino porque además era un desfalco para las argentinas y los argentinos con lo que nos cobraban de comisiones, es realmente insólito y es realmente para los que tenemos una sensibilidad como la nuestra una suerte de retroceso
cultural enorme. Y esto, sin lugar a duda, es lo más importante de las tres cosas que acabo de mencionar. Más importante que las internas nuestras, incluso más importante que la coyuntura económica, es el germen de lo que yo considero es una derecha muy reaccionaria, que viene nuevamente con una agenda muy antipopular a tratar de disputarnos la hegemonía y el sentido común de la sociedad. Entonces, creo que acá hay que fijar un poquito el norte, en lo que está pasando en la Argentina, que va a reconfigurar el presente y el futuro. Nosotros no estamos peleando contra una derecha hoy como la de Larreta o como la de Macri del 2015. Ustedes se acuerdan que Macri termina ganando la elección del 2015 diciendo que iba a preservar aerolíneas, diciendo que iba a mantener la UH. No sé si recuerdan que hubo un acto en particular donde él decide salirnos a disputar el voto blando nuestro, que inclusive lo chiflaron los del PRO. Él tuvo que hacer ese gesto porque entendía que para romper el techo de cristal que tenía el 40% y lograr ganarnos, tenía que salir a disputar ese voto. Y se armó un lío bárbaro hacia dentro del PRO, pero la verdad es que le funcionó bien porque construyó una mayoría electoral y nos ganó. Esa derecha era una derecha que estaba condicionada por la construcción hegemónica del kirchnerismo. O sea, ellos habían leído, como estamos leyendo nosotros también ahora, que había un conjunto de políticas que tenía mucho respaldo social y que era imposible ganar una elección si la sociedad los veía a ellos como una amenaza a esas políticas, ¿no? La recuperación de YPF, la creación de la asignación universal por hijo, todo lo que sería el paquete social del kirchnerismo, de alguna manera uno tenía la sensación que estaba blindado, por la opinión pública en general, por la opinión pública que la quiera Cristina y por los independientes e incluso por muchos críticos. Bueno, yo estoy viendo ahora que ese consenso se fracturó. Entonces, creo saber, o creo imaginar, saber no sabe nadie sobre el futuro, creo imaginar que si la derecha lograra obtener la presidencia y quedarse con el aparato del Estado, llevaría adelante un programa incluso más agresivo que el que llevó adelante Domingo Cavallo en los 90. Y eso es muy importante porque también se proyecta esa propuesta sobre el presente, porque ustedes saben que la inflación, entre otras cosas, se compone de expectativas. Y la economía se maneja por expectativas y la opinión pública y el humor social se construye por expectativas. Es una de las cosas que más me preocupa a mí, porque entiendo que es uno de los elementos que más subestimamos. Nosotros en general solemos valorar mucho las movilizaciones, solemos valorar mucho los documentos de los intelectuales, solemos valorar mucho los discursos, le prestamos atención, los subrayamos, los leemos, los volvemos a leer, nos hace sentir, nos identificamos, ¿no es cierto? Nos hace sentir como parte de un colectivo esa comunión que tenemos. Pero hay otra cosa que es menos perceptible al ojo humano, por lo menos a primera vista, que es el humor social, que son esas emociones primarias que van por abajo de la sociedad, tratando de encontrar comunes denominadores y explicaciones a los mismos fenómenos que le queremos encontrar nosotros, pero que son explicaciones más sencillas y que tienen generalmente una mirada mucho más individualista, una solución más simple, más individualista, más privatista, más cómoda con el poder real. Entonces, uno de los puntos que me habían puesto era, che, hablemos un poco de la unidad. Y bueno, yo quiero decir que en este contexto la unidad es más imprescindible que nunca. Primero porque está pasando esto en la Argentina. Porque a la crisis económica que estamos viviendo, producto de errores, producto de la herencia recibida, pero fundamentalmente producto del contexto internacional y del contexto histórico que nos ha tocado, porque lean ustedes los diarios del mundo y se van a dar cuenta que más que menos en todos los países hay tensiones y desequilibrios que están generando ruido en el sistema político, así que tampoco pensemos que siempre somos el centro del mundo, los argentinos, hay muchas cosas que suceden independientemente de nuestra voluntad. Pero el problema es que este ruido político se está utilizando y se está capitalizando para darle vida a un proyecto verdaderamente antipopular. Se está utilizando como el combustible de una mirada antipolítica, de una mirada antipública, de una mirada antiestatal, de una mirada profundamente reaccionaria, que tiene sin duda, digamos, en la ultraderecha sus principales exponentes, en Milei y en Esper, pero que está influenciando y de manera determinante a la derecha más tradicional,
que es la que puede llegar al gobierno en el corto plazo. Entonces, una de las cosas que yo creo que debemos tener presente es que más allá de las críticas legítimas que le podemos hacer a nuestro propio gobierno, tenemos que ser cuidadosos de no alimentar a un adversario que viene de verdad por nuestra desarticulación total. Ellos no pudieron hacer con Macri lo que hicieron con Alfonsín, de modificar radicalmente la matriz del Estado, modificar radicalmente la matriz productiva y la matriz social, porque no lograron hacer con Cristina lo que hicieron con Raúl. No lograron echarla escupiendo sangre. Y esto que les estoy contando es algo que decía Domingo Cavallo cuando pensaba, mucho antes de ser ministro, cuando pensaba con Menem la aplicación de políticas neoliberales del consenso de Washington. Él decía: hay que hacer que Alfonsín se vaya escupiendo sangre para que la sociedad acepte cualquier cosa, porque los cambios que nosotros le vamos a proponer van a ser muy contrarios a su ideal aspiracional y a su imaginario colectivo. Entonces es necesario que Alfonsín termine muy mal, y le organizaron saqueos, una corrida de mercado, ustedes se acuerdan todo lo que pasó en esa época, con una intención clara, que es que la gente acepte que el nuevo gobierno haga cualquier cosa, hasta lo impensado. Con Cristina quisieron hacer lo mismo, no lo lograron. Ustedes se acuerdan lo que fueron los alzamientos de los milicos, de la policía, en realidad en esa época, al final del gobierno. Trataron de hacer la corrida del 2014, o sea, se trató de provocar, y entonces al no lograrlo, eso en ciencia política se denomina empate hegemónico. El adversario no puede imponer su agenda, nosotros tampoco, pero la oposición tampoco, pero la oposición bloquea la agenda del adversario, y el oficialismo bloquea la agenda de la oposición. Que fue un poco la sensación de empate que sintieron todos, inclusive los del PRO. Ellos sentían que no podían ir más a fondo, por eso el debate en su momento de gradualismo o shock, ¿se acuerdan? Che, que vamos rápido, vamos despacio. Bueno, lo que ellos estaban tratando de hacer era leer la correlación de fuerza de ese momento. Hoy creo que el problema que estamos teniendo es que las diferencias políticas que nosotros podemos llegar a tener adentro del Frente de Todos están alimentando una grieta que es mucho más agresiva y mucho más profunda que la que tuvimos durante el periodo de Macri. Durante el periodo de Macri la grieta giraba, lamentablemente para ella, en torno exclusivamente a Cristina y a lo que Cristina representaba, ¿no? Se la agarraron con ella porque, bueno, obviamente estaban en contra de las políticas que ella había llevado adelante, de la visión del mundo que tenía, etc. Yo creo que esto incluso se está empezando a preconfigurar una grieta más profunda y más agresiva, porque va más abajo en la estructura social y más abajo todavía en los cimientos de nuestra sociedad. Es una grieta que pone en cuestión no solamente la política, sino la idea misma de sociedad. Por eso vuelve a aparecer el sálvese quien pueda, por eso vuelve a aparecer a mí no me van a cobrar impuestos para mantener la educación pública si yo no tengo hijos en edad escolar, por ejemplo, ¿no? O, bueno, al campo tiene derecho a ganar todo, busquen la manera de, todo lo que pueda ganar, busquen la manera de desacoplar precios, o si no, que los fideos valgan lo que tengan que valer, ¿no es cierto? O que muera el que tiene que morir, ese tipo de cosas, digamos, que ahí vamos a llenar a los delincuentes como un queso gruyère de balas, ¿viste? Y después resulta que lo matan a Lucas González, por ejemplo, y como que la sociedad no conecta una cosa con la otra, como si fuera, ¿viste? Uy, hubo un loco que se cortó solo y se confundía a 3 pibes que venían de jugar a la pelota con ladrones, sacó un fierro y los mató. No, los discursos, las palabras, preconfiguran climas sociales, preconfiguran y anticipan situaciones muy concretas. Entonces, ojo que lo que estamos viendo, que al principio yo creo que nosotros hicimos un consumo irónico de todo esto, porque pensábamos que eran un montón de loquitos que estaban diciendo barbaridades para ganar espacio en los medios. Se empezó a configurar realmente para mí, como un peligro para la democracia. Para la democracia no en términos de régimen político electoral, sino en términos de sistema ideológico, ¿no? Yo por lo menos hoy no percibo que haya, que hoy esté en cuestionamiento la forma de elegir autoridades. Sí creo que está en cuestionamiento los valores que dan origen a nuestra democracia, ¿no? Creo que hoy se está cuestionando efectivamente la idea de cohesión social, de solidaridad social, que obviamente es constitutiva del pacto democrático en nuestro país.
que se animen, por ejemplo, incluso algunos, que no son precisamente los de la ultraderecha más clásica, a pedir que den de baja la personería jurídica del gremio de camioneros, y viste, es una señal. Imagínate si esto pide, no sé, los que firmaron ese pedido de proyecto de ley. En el Congreso lo que deben pensar Milei y Esper. O sea, estamos frente a una derecha que no va a tener ningún problema en avanzar en la desarticulación del movimiento obrero, del peronismo, del Frente de Todos, de verdad. Entonces, cuando a mí me preguntan, che, ¿cuál es la importancia de la unidad del Frente de Todos? Y esta, o nos damos cuenta que es esto lo que está pasando, porque no es que mañana a Alberto le va mal y va a venir, no sé, o vuelve Cristina, o vuelve una coalición progresista y popular que va a corregir el rumbo de las cosas que se hicieron mal y va a profundizar las cosas que hicimos bien. Hoy en la Argentina la polarización política está llegando a lugares realmente insólitos. Y de verdad creo que hay que identificar una derecha que está tomando cuerpo por una serie de factores, no solamente por nuestra interna, tampoco quiero ser tan reduccionista de limitar todo, el quilombo del Frente de Todos da de comer y alimenta a un espacio político antipolítico. No es el único motivo, pero contribuye, como también contribuyen seguramente funcionarios que deberían tomarse la gestión más en serio y no se la toman, y eso seguramente es así, como también contribuyen muchos diputados y muchas diputadas que en lugar para tratar de repartir la culpa, no quiero hacer una caracterización y una casa de brujas, lo que me interesa es que veamos el problema acerca de qué ocurre si dejamos que los líos internos nuestros avancen, ¿no? Porque lamentablemente las tensiones económicas van a seguir, seguramente la inflación va a bajar, pero seguramente los próximos meses va a ir bajando, pero eso no va a impedir que se siga discutiendo sobre tensiones económicas en la Argentina. Y si bien es cierto que el empleo crece, todos vemos que la distribución del ingreso sigue siendo muy complicada, entonces puede que el empleo crezca, pero no resuelva del todo las tensiones sociales. Y seguramente el contexto internacional es un contexto tan volátil y de tanta incertidumbre que no nos permite tampoco anclarnos a la esperanza de que mañana gana Lula en Brasil y todo cambia. O sea, lo que quiero decir es que hay pocas cosas de las que determinan la vida de la gente que dependan de nosotros. Una de las cosas que sí depende de nosotros es la unidad de nuestro espacio, y les voy a decir esto último y con esto corto para que podamos charlar. Y lo segundo es nuestra capacidad para poder intervenir en el debate público para tratar de agregarle racionalidad al debate público. Uno veo que durante mucho tiempo la ultraderecha participaba en foros de discusión política o incluso en foros de debate de cualquier cosa, fundamentalmente por ahí de los gamers y de lugares que son inalcanzables para muchos de nosotros, que son lugares donde de madrugada en Twitch o en YouTube los pibes y las pibas se juntaban a compartir información de pelotudeces, o sea, no hablaban de política, hablaban de cosas bastante triviales, y de repente ahí la derecha empezó a hablar de política, haciéndose la que no hablaba de política, ¿no? Comentando cosas de la vida cotidiana, siempre con posiciones muy extremas. Desde el 2002, 2003 que está arrancando esto. Recomiendo el libro de por qué la rebeldía se volvió de derecha, porque el autor de ese texto, Pablo, hace un rastreo genealógico tratando de ir al origen de esta derecha reaccionaria que, les anticipo, no es un fenómeno solamente argentino, sino es un fenómeno mundial. Pero el tema es que fueron creciendo en esos lugares y después, obviamente, todo se fue intensificando a partir de la pandemia. La pandemia hizo que todos estos foros y todos estos influencers que formaban parte de un montón de subculturas o de submundos, tomaran cada vez más visibilidad pública, porque además les venía perfecto con esa teoría conspirativa que tienen del mundo. Vieron que ellos siempre tienen una teoría conspirativa que hay como los Illuminatis y cosas así, que nosotros los consumíamos en joda, porque pensábamos que en joda, ¿viste? Que esto no puede pasar, que este tipo se lo tomen en serio, que grita, que insulta, no puede pasar, o que tiene teorías tan disparatadas y tan delirantes, no puede pasar. Y bueno, compañero, empezó a pasar. Entonces, la unidad es una cosa, pero lo otro es la racionalidad en el debate público. A mí cuando Fer Sapio me pidió que venga a hablar con ustedes, obviamente que lo hice con mucha gana, porque creo que nosotros tenemos que tratar de coordinar, independientemente de a quién quieran votar, incluso en una primaria o en una general, sino creo que hay que hacer una suerte de alianza de la gente razonable y racional,
que trate de ponerle sentido común al debate, que trate de bloquear los disparates y por lo menos demostrar los errores y las impugnaciones éticas de algunos discursos. O sea, no se puede naturalizar el grado de violencia que estamos naturalizando, de intolerancia que estamos naturalizando, no se puede naturalizar las barbaridades que se dicen con la forma en la cual se vienen diciendo. ¿Saben por qué? Porque las palabras tienen un impacto sobre la vida de la gente, sobre la vida real de la gente. Pongo el caso lamentablemente el de Lucas González, ¿no? Che, hay un montón de locos que dicen que la solución de la violencia y de la inseguridad es con la libre portación de armas, y después hay otro montón de locos que dicen que los policías tienen que desenfundar, disparar y después preguntan. Total, si hay un sospechoso, lo más probable, ¿viste?, es que sea delincuente, y si no, seguro es amigo de algún delincuente. Acuérdense lo que pasó, por ejemplo, con el marido de la Píparo, ¿no es cierto? Que se equivocó, se equivocó de pibes en la moto, lo llevó puesto. ¿Qué terminó pasando? La agarró a Esper y por ese acontecimiento la hizo diputada nacional. Yo, sin decir que, a ver, no estoy haciendo una evaluación ética ni nada, lo estoy contando, o sea, para que la hagamos juntos inclusive, porque lo importante, como siempre, es tratar de entender qué hay atrás de esos hechos, digamos. Esos hechos y esos fenómenos expresan un cambio, una tensión en la opinión pública, en el sentido común de nuestra sociedad, que nosotros tenemos que saber leer. Y lo que creo además es que lo tenemos que saber leer para tratar de intervenir sobre ello, para tratar de intervenir y poner racionalidad. Yo no creo en los grupos de compañeras y de compañeros que bardean gente en las redes sociales. Además, me parece nefasto eso del escrache. Cuando lo hacían los compañeros nuestros me parecía nefasto, y cuando lo hacen en contra de los compañeros nuestros también me parece nefasto. O sea, siempre me parece nefasto. Creo que lo que hay que tratar de construir es una alianza de gente que pueda laburar sobre el sentido común, sobre la racionalidad, sobre la ética de la solidaridad, recordándonos a las argentinas y a los argentinos quiénes somos. Nosotros no somos un pueblo que nos desentendemos de lo que le pasa al vecino. En nuestro pueblo hay un concepto de comunidad que está muy presente. El peronismo es eso, el irigoyenismo es eso, el kirchnerismo es eso. Entonces, creo que el debate que tenemos por delante es ver cómo logramos tratar de construir una fuerza, una corriente de opinión, una fuerza que se haga sentir, no para llevar un candidato a una lista. Yo no voy a ser candidato a nada, no me preocupa eso. Lo que sí necesito que me ayuden a dar un debate por el sentido común y por los valores de la sociedad. Porque hoy se está poniendo en discusión esto. Más allá de la burbuja del frente de todos, hoy la sociedad está discutiendo si vamos hacia un sistema de capitalización individual o si seguimos con el sistema solidario de reparto. Fíjense ustedes el peso y el valor de las palabras, ¿no? Capitalización individual y solidario de reparto. Hoy la sociedad está discutiendo si es necesario regulaciones y gasto público para tratar de conducir el proceso económico, de influir sobre el proceso económico para que no quede nadie afuera, o si cada uno se las tiene que arreglar como pueda y que todo quede librado del mercado. Hoy la sociedad vuelve a discutir cosas que nosotros pensamos cuando en el 2003 gobernó Néstor Kirchner, que nunca más iba a volver a discutir, y las vuelve a discutir. Y les voy a decir una cosa, para que se pongan más preocupados todavía de lo que seguramente ya deben estar. Uno de los influencers más importantes de la ultraderecha, que es seguido por miles de jóvenes, cientos de miles de jóvenes, tenía en su casa una foto de él con Videla, con Jorge Rafael Videla. Así que probablemente el grado de confusión llegue hasta profundidades de nuestra sociedad inusitadas, porque yo cuando vi que un pibe de 20 años, 25 años, que debe tener este señor, fue descubierto con una foto en su habitación, con un cuadro con Jorge Rafael Videla, le juro, la angustia que sentí, fue enorme. Pero bueno, que la angustia se transforma en rebeldía para seguir luchando. Así que hasta acá digo lo que les parece. Gracias, Andro. Bueno, no quiero quedarme sin señal, así que le voy a hacer la palabra para hacer las preguntas a Coti. Vamos a elegir 4 o 5 preguntas. Hay 2 que ya tenemos elegidas,
que nos parecen las más aprovechables de todas. Así que bueno, te cedo el lugar, Coti, si no lo demoramos tanto, Leandro. Bueno, ¿arranco con las del chat o querés decirle las dos que tenemos ya? Decile vos ya las dos que tenemos y que las responda. Bueno, es que no las tengo en este teléfono. Listo, no las puedo ver. ahí abro yo. Re improvisado esto, Estaba todo planeadito, pero se nos dejó a Jeringo todo. Vamos al chat. Si no, arranca con las del chat. Bien. Acá estamos. Bueno, un placer escucharte, Leandro. El gobierno comunica mal, informa mal. Escucharte, Leandro. El gobierno comunica mal, informa mal. Supongo que deben querer preguntarte algo de eso. Vamos con las preguntas. Buenos días, soy Matías. Si tenemos los medios Buenos días, en soy contra, Matías. Si tenemos los medios en contra, ¿no te parece que se use la cadena nacional? Que se use la cadena nacional más seguido. Los periodistas militantes. Muchas gracias. Lamentablemente no nos van a ayudar los periodistas militantes. Muchas gracias. Bueno, vamos contestando a poquito. Primero, creo que el problema no es tanto los fierros, sino los contenidos. A mí no me preocupa tanto que la relación entre medios cercanos a nuestro universo de ideas y medios que son realmente opositores sea tan desigual como es. Como que el contenido de lo que nosotros tengamos para proponer y para decir no esté lo suficientemente reflexionado y pensado. Y que se entienda, no es que estoy diciendo que no me importa o que subestimo la correlación de fuerza negativa para nuestro sector en términos mediáticos. Entiendo que es algo importante. Y en ese sentido, creo que la pregunta del compañero hace referencia a eso, porque si hablamos de usar la cadena nacional, estamos pensando en tratar de equilibrar un poco esa desigualdad que hay en términos de fierros mediáticos. Cuando hablamos de fierro, hablamos de señales, canales de televisión, influencers, o sea, una serie de cosas. El problema es lo que tenemos para decir, el contenido. Y el contenido no es solamente anuncios de gestión. El contenido creo que necesita ser mucho más trabajado, porque se trata de... Les pido que silenciemos los micrófonos a todas y a todos, porque si no va a ser difícil. El contenido tiene que ver con un ordenamiento ético, político y de poder. Lo importante no es solamente utilizar la cadena para anunciar, no sé, el previaje, que seguramente hubiese sido bueno. A ver, yo creo que si hubiese sido funcionario del gobierno hubiese recomendado que se haga una cosa así. Les quiero aclarar a todas y a todos que yo soy amigo del presidente, pero yo no soy el presidente, ni soy de la mesa chica del presidente, ni el presidente me consulta, ni formo parte del sistema de decisiones. Cuando tengo la posibilidad de discutir con él, le digo lo que pienso, él me escucha, pero ese es mi aporte hacia el Ejecutivo. Después mi tarea es básicamente legislativa y política. A lo que voy. Si tenemos claro qué es lo que hay que decir, la potencia del discurso, bueno, me parece que sí es conveniente pensar en otras cosas, pero mientras no tengamos claro la potencia del discurso, porque la potencia del discurso no hace referencia solamente a desmantelar la línea del adversario, sino tener claro qué queremos comunicar en términos conceptuales. Nosotros deberíamos poder construir un discurso que, además de ser iniciado por ahí, o en una cadena de comunicación, o en un reportaje individual, pueda ser diseminado por todas y todos a lo largo y a lo ancho del país en las distintas redes sociales y en los distintos locales partidarios. Y eso es un trabajo que la izquierda en América Latina no se está tomando, no es un problema solamente del Frente de Todos. Ustedes piensen una cosa, los discursos más potentes de la derecha no son, ya ni siquiera son denuncias de corrupción, no son cosas concretas, son como paquetes de valores y de ideas que van construyendo sentido común.
Y eso implica una relectura de la sociedad. ¿Por qué? Porque para desarmar y para pelear contra eso no alcanza con la batería argumental que utilizamos durante la década ganada, porque hoy la realidad cambió aceleradamente. Y las chicas y los chicos y la gente más joven, que es la que tiene más presencia activa en redes y que se hace sentir muchísimo, digamos, en la construcción de la opinión pública y del sentido común, están teniendo una lectura del mundo y de su propia vida completamente diferente a la que tenían hace 10 años atrás. Digo, los pibes que hoy tienen 30 años, que siguen siendo pendejos, tienen enormes dificultades para entender lo que le pasa a una pendeja o a un pendejo de 15, 16 años. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un momento de cambio cultural de nuestras sociedades muy acelerado, donde hasta en la música, digamos, todo cambió. O sea, fíjense, para nosotros un joven es una persona que escucha rock. Bueno, les informo que ya está. Los jóvenes no escuchan más rock, no escuchan rock, escuchan otras cosas. Entonces, imagínense lo difícil que es la comunicación con esos pibes que escuchan trap, por ejemplo, y que tienen hasta palabras que son distintas. Y si eso pasa con los pibes, pasa en toda la línea también, porque también hay personas de 60 años que ya no quieren escuchar más nada. ¿Viste? Y si vos mañana agarrás y haces una cadena nacional para anunciar una política, tal vez en lugar de afianzar algo, terminás destruyendo. ¿Saben por qué? Porque lo importante es la elaboración de los contenidos políticos, de los conceptos políticos. Es tratar de poner en línea los valores, las ideas y las políticas en ese orden. Es tratar de asumir que la batalla cultural es una batalla ética, es una batalla ideológica, no es solamente una batalla argumentativa, no es tirar aciertos o chicanas, no, es tratar de entrar al razonamiento más profundo del ser humano y tratar de poner en crisis los valores del individualismo y del mercantilismo y proponer una mirada más humana, más comunitaria, más solidaria. Le voy a decir una cosa, creo que a veces inclusive nosotros en el intento de pelear contra esta derecha reaccionaria nos terminamos pareciendo demasiado en algunas cosas. Yo cuando a veces veo discursos que son muy agresivos, ¿viste? Está bien, nosotros por ahí los aplaudimos, pero no sé si desde ese lugar, porque para agresivos, violentos, intolerantes hay otros que les sale mejor hacer este tipo de cosas. Acá hay que ser agudos, lúcidos, hay que tratar de construir piezas comunicacionales que puedan ser utilizadas por cualquier compañero o cualquier compañera en la batalla cultural. Por ejemplo, pongo el caso de recién, o sea, cuando hablamos del régimen de previsión y de seguridad social, de las jubilaciones, no estamos hablando solamente de la plata de los jubilados, estamos hablando de una política que diseña, es un pacto intergeneracional que diseña la sociedad del futuro. La discusión es una discusión sumamente interesante, lo mismo cuando hablamos del empleo, lo mismo cuando hablamos de los impuestos, lo mismo cuando hablamos de las retenciones, lo mismo cuando hablamos de la deuda externa. O sea, son discusiones que nosotros, desde mi perspectiva, abordamos mal porque estamos desorientados por la velocidad de los cambios que se provocaron en el mundo. Y les quiero decir una cosa, no es que abordamos mal en el Frente de Todos de la República Argentina. La izquierda las está abordando para el orto en casi todos los países donde yo estoy viendo que les toca participar del debate público. O sea, sacando algunos casos muy particulares, me parece que nos ha pasado que quedamos medio como groggy, ¿no es cierto?, frente a la velocidad de estos cambios. Así que yo estoy trabajando en eso, estoy con los compañeros de mi grupo de amigos, venimos diciendo que hay que construir un partido de cuadro, estamos trabajando en la construcción de documentos, de fichas, de formación, de análisis de discurso, estamos haciendo una serie de cosas de programas de gobierno, el que quiera después hable con Fer y les cuenta, pero estamos trabajando en esto, pensando en esto, en la construcción de una contrahegemonía. Esto es lo que hay que hacer, hay que construir una contrahegemonía, en todo el sentido de la palabra. Listo. Bueno, te hago otra pregunta. Esta es de Miguel. De mi parte te preguntaría, ya que sos politólogo, ¿cómo considerarías una reforma real de la Constitución basando un sistema parlamentario tipo el alemán? Por ejemplo, que en esa misma reforma se establezca reforma judicial y a la Corte, con más miembros, un poco más federal, un poco de elección popular. Gracias. No, de ninguna manera estamos en condiciones de ir hacia una reforma constitucional, por todo lo que les estoy contando. Si fuéramos una reforma constitucional, tendríamos una constitución peor de la que tenemos, olvídense.
El 70% de la opinión pública y de la sociedad argentina está girando hacia la derecha, en todas las encuestas, o sea, no. Además, para tener un sistema parlamentario tenés que tener un sistema de partidos políticos sólido. El sistema parlamentario es consecuencia de un sistema de partidos sólido. Acá tenés un régimen político que está excesivamente anclado en las personalidades. De hecho, hablamos de un gobierno de coalición, son todos peronistas. Cristina, Massa y Alberto, los tres peronistas. Lo que pasa es que hay una personalización de la política que lo lleva a todos los dirigentes políticos a anclar sus expectativas en ellos mismos y no en una organización colectiva. Bueno, hay que poner en crisis eso. Por eso, a ver, la crisis de los partidos tiene que ver con que naturalizamos que las referencias en política son a las personas. Eso es una locura. O sea, no es a la persona, es al sistema de ideas, al conjunto de valores, porque mañana esa persona se muere o enloquece. ¿Y qué hacemos? Yo creo que hemos naturalizado. Entiendo la imagen del líder, del caudillo, sí, por supuesto, es importante. Seguro muchas de las peleas que dio Cristina las dio porque tiene un liderazgo innato, todo lo que ustedes quieran. Pero miren lo que pasó en Venezuela cuando se murió Chávez. No, o lo que está pasando en Cuba después de Fidel. Y ni hablar, digamos, de los excesos de personalismo que producen proyectos políticos autoritarios. Es una locura. La política lo que requiere es aceitarse sobre valores y sobre ideas. Por eso yo hablo mucho de la racionalización de la discusión política. Y hoy esa batalla la estamos perdiendo. O sea, hoy la discusión política en la Argentina tiene aspectos que son realmente delirantes. O sea, ustedes fíjense que un sector de la política argentina le presionaba a Alberto para que no pague la deuda externa, y el otro sector de la sociedad argentina presionaba a la sociedad para que no pague impuestos. O sea, entre la rebelión fiscal y el default. No sé en cuántos países del mundo sucede eso, que el grado de polarización sea tan extrema. Entonces, en ese contexto, animarse a modificar la Constitución, no. Yo se lo dije, ya lo vengo diciendo hace años yo esto. Yo tengo una diferencia que tenía con Leopoldo, con Cristina y con Mempo Giardinelli en su momento, que hablaban de una nueva Constitución. Una nueva Constitución es después de que se despliega un proyecto histórico, progresista y popular, que construye hegemonía. Cuando vos estás seguro, digamos, que los valores que están adentro de tu sociedad, digamos, tienen que petrificarse, digamos, en una norma como la Constitución, digamos, para garantizarle a los pueblos, al pueblo tuyo o a las generaciones futuras, que los cambios se van a seguir manteniendo. Pero hoy estamos discutiendo si es justo o no es justo que haya un régimen solidario de reparto previsional. O sea, la estrategia es completamente diferente, es más de corte cultural que de corte jurídico. Listo.